Con ocasión de los 2000 años de la redención, que es el misterio que precisamente en esta semana hemos celebrado, que será en el 2033, el Papa Francisco ha propuesto todo un camino que nos vaya disponiendo a renovar toda esa gracia recibida por la muerte redentora del Señor y por su gloriosa resurrección. Y uno de esos acontecimientos es precisamente el próximo año, el Jubileo de la Esperanza, que tiene como nombre Peregrinos de la Esperanza. Y esa realidad de peregrinar evoca muchas cosas. Evoca primero el hecho de salir, de no quedarse quietos, sino precisamente caminar, peregrinar, ir en camino. De hecho, recordemos que estábamos nosotros viviendo desde el 2021 el sínodo de la sinodalidad. ¿Y qué significa la palabra sínodo? Caminar, pero no caminar solos ni de cualquier manera. Caminar juntos como iglesia de la mano del Señor. Y ese peregrinar, cuando uno hace una peregrinación, lleva de alguna manera una esperanza en el corazón. Llevas tus peticiones. Si de pronto quieres obtener un milagro porque estás enfermo, el matrimonio está en dificultad, o vas a orar por un ser querido, tu mamá, tu papá que está enfermo, tu esposo, tu esposa que está enfermo, un hijo enfermo, o por la rebeldía de un hijo que se ha alejado de Dios, que se ha alejado del hogar, que se ha alejado de los buenos caminos. Entonces uno va a una peregrinación como con esa intención de orarle a Dios y presentarle esa intención, y que ese lugar al que vamos, que normalmente tiene una fuerza mística extraordinaria, nos conceda la gracia de la obra de Dios y obra un milagro en nuestras vidas. Entonces uno no es caminar por caminar, sino es caminar con esperanza, y con la esperanza puesta en Dios. Hoy vemos un camino en el Evangelio, pero un camino que no se hace con esperanza. Van caminando dos y van hablando muchas cosas, pero todo lo que habla lo van hablando con un gran desánimo en el corazón. De hecho, el texto va a decir que tenían el semblante triste porque habían perdido la esperanza. Jesús, cuando los interroga, en medio de todas las cosas que dicen, van a decir que han perdido la esperanza. Dice: nosotros esperábamos que fuera Él quien nos liberara de Israel. Ahí está, esperábamos, ya no estamos esperando nada, porque aquel en quien habíamos puesto la esperanza nos defraudó. Pero ya van 3 días que sucedieron estas cosas, como quien dice, y no pasó nada. Pusimos la esperanza en el hombre equivocado, y van desanimados, van tristes, van frustrados, van desesperanzados. ¿Cómo vienes caminando tú en tu vida? Como los discípulos que van camino de Emaús, así apesurambrado, así triste, así quejumbroso, derrotado, desanimado. ¿Cómo vas caminando? Porque si vas caminando así, es porque falta fe en Cristo resucitado.
¿Qué dice el Señor cuando ellos les hacen toda esta explicación? Dice el texto: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿Cómo nos cuesta creer? ¿Por qué tantas dudas en nuestros corazones? Sí, yo sé que hay cosas que agobian, que hacen dudar, que nos atemorizan. No hay nada peor o más contrario a la fe que el miedo. Hay una frase de un sacerdote que me gustó cuando la escuché. Un sacerdote venezolano, Monseñor Roberto Sipols, o Sipols, no sé cómo se pronuncia el apellido, que dice: el miedo tocó a mi puerta, le dije a la fe que abriera y no encontró a nadie. Analicen eso. El miedo tocó a mi puerta, le dije a la fe, abre, y cuando la fe abrió, no había nadie. Qué metáfora tan bonita, ¿no? Es decir, que cuando el miedo invade en el corazón no hay fe. Entonces, claro, el miedo tú lo dejas entrar porque no crees. Pero cuando tú crees, el miedo se va. Entonces, nada más contrario a la fe que el miedo, y nada más vencedor que al miedo que la fe. Entonces Jesús hace ese reproche: qué duros son para entender, para creer todas las promesas de Dios. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Lo va a decir San Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. ¿En qué vamos a creer? Pero como Él ha resucitado, entonces se convierte en el fundamento de nuestra esperanza. Porque si ha vencido lo invencible, no hay nada que lo pueda derrotar. Porque ahora vive, ya no muere más, y por tanto puede obrar grandemente en nuestra vida. Él está vivo y eso hay que creerlo. No es simplemente la frase de una hermandad como Emaús: Jesucristo resucitado, en verdad resucitó. No. O de una comunidad carismática como Siervos de Cristo Vivo: Jesús está vivo. No. Es una convicción del corazón. Si lo dice con los labios, créelo en el corazón. No es simplemente una frase para animar, es una verdad de fe, es una confesión de fe. Porque anoche hicimos el signo de la procesión, y como dice el Papa, eso es armar lío, porque aguantas el tráfico, despiertas a los vecinos que ya estaban durmiendo, porque allí íbamos con bandita, para pa 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 para pa pa para pa pa pa, y juegos pirotécnicos. Y entonces más de uno se queja así, ¿no? La bulla, no dejan dormir, los perros que se asustan, no dejan cruzar por aquí. Pero es anunciar que está resucitado. Tenemos que anunciarlo. Pero eso es simplemente un signo de lo que debe ser nuestra vida. Confesar con tus labios aquello que crees en el corazón, que Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. No es el cuentico de unos 11 que quedaron y se inventaron eso para poder seguir con la cosa, no. San Pedro hoy lo dice: nosotros somos testigos porque lo vimos y comimos con Él, como para quien diga, estuvimos ahí con Él en su presencia. El próximo domingo vamos a escuchar el texto de Tomás. Y aunque el hombre tiene fama de no tener fe,
hombre de poca fe. Tengo que ver para creer, en la famosa frase de Santo Tomás, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿qué hizo Santo Tomás? Se adelantó a muchos siglos y unió la ciencia con la fe. Porque ¿qué es la ciencia? Es constatación. ¿Qué es la fe? Va mucho más allá de esa constatación. Y entonces Tomás unió lo sobrenatural. ¿Cómo así que resucitó? Tengo que verlo, constatar. Y nos ha dejado un testimonio en un evangelio en que Jesús le dio signos, le dio pruebas científicas. Le dijo, tócame aquí y mete el dedo ahí para que veas tú. Ahí está el hueco de los clavos. Mete el dedo aquí, mira, aquí está el hueco de mi costado. Pruebas científicas. Genial, Santo Tomás. Unió la ciencia con la fe. Y nos dejó la constatación de que Jesucristo verdaderamente resucitó. Es decir, el que fue crucificado, ese mismo era el que estaba resucitado. Y entonces hizo una confesión de fe tan grande que hoy permanece en el corazón del pueblo. Y cuando mostramos a Jesús resucitado en la hostia consagrada y en el vino consagrado, ¿qué dice la feligresía? Señor mío y Dios mío. ¿Quién dijo eso? Tomás, el que supuestamente no creía. Hizo una confesión de fe pascual, que en ese entonces no se podía decir, porque decir Señor era reconocer que el que estaba ahí era Dios. La expresión Kyrios en griego, eso fue lo que dijo Tomás, es decir, el que está ahí es Dios, porque yo lo toqué. Entonces, no dudemos, créelo, de verdad, es verdad, Jesús está vivo. Y si Él está vivo, no podemos caminar sin esperanza, no podemos caminar desanimados. Él camina con nosotros. Dice el texto del Evangelio, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Miren qué expresión tan profunda. El mismo Jesús, o sea, no otro, el mismo Jesús en persona, el que había estado crucificado, se acercó, porque Él se hace cercano, se quedó con nosotros y siguió caminando con ellos. La sinodalidad, Jesús camina con nosotros. Entonces seamos peregrinos de la esperanza, no peregrinos de la desesperanza, del miedo, de la cobardía, de la derrota. Ustedes conocen al padre Dimas Acuña, ¿no? Que está aquí de vecino en la Torcoroma. Él y yo tuvimos el privilegio, la gracia, porque es una gracia bonita compartir con un sacerdote como él, el ser equipos de formadores del seminario mayor. Y él decía, yo sé cuando un seminarista está en crisis, está alejado de Dios, no está orando, se quiere ir de seminario, está triste, tiene un problema familiar, está en pecado. Yo sé, decía él, porque camina arrastrando los pies, camina encorvado, sin ánimo, y uno lo saluda, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y responde, ay, será bien para no preocuparlo. Y entonces él decía lo siguiente, lo único que le falta es el golero en el hombro. Así vamos muchas veces, caminando sin aliento, como muertos en vida. Todos tenemos dificultades y cosas que nos abruman, todos. Yo sé, si nos ponemos aquí a hablar unos con los otros, se van a dar cuenta que el que está al lado de pronto tiene más problemas que tú. Pero cuando caminamos con Jesús, no debemos tener miedo, sino ir con la certeza de que Él está con nosotros y puede transformar esa realidad
en nueva vida. Puede sanar al enfermo, puede arreglar un matrimonio que parecía ya estaba destruido, puede sacarnos de una situación de pecado que pensábamos que nunca íbamos a salir, de un vicio, puede corregir nuestros defectos, puede hacernos nuevas. Pero hay que creer, estar convencidos de que Él está vivo y que camina con nosotros. Dice el texto que cuando hizo que se iba, ellos sintieron como que no podían dejarlo ir y le dijeron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Es decir, llega la oscuridad y la oscuridad nos da miedo. En cambio, este hombre hace que haya como un fuego en el corazón, como una luz, la luz de Cristo resucitado, representada aquí en este cirio pascual. Y entonces le dijeron así, y tuvieron experiencia de Cristo resucitado. ¿Qué fue lo que dijo Simón Pedro en la primera lectura como constatación de que Jesús estaba vivo? ¿Que habían qué? Comido con Él, comunión con Él. ¿Qué hicieron los discípulos de Emaús? Lo invitaron a la mesa. Entra a la casa, queremos compartir contigo, queremos hacer amistad contigo, queremos tener experiencia de ti. Y cuando tuvieron experiencia de Jesús, ¿qué pasó? Llegó la fe al corazón a través del acontecimiento pascual más grande, la Eucaristía. Dice que cuando partió el pan, los reconocieron, se le quitaron la venda que tenían en los ojos, la poca fe. Porque cuando estamos abrumados por nuestras cargas, tenemos como una venda en los ojos que nos impide ver a Jesús. Mira, hay un detalle aquí muy particular. ¿Ustedes saben quién es Cleofás? ¿Ah? Uno de los dos. Pero ¿quién es Cleofás en relación con Jesús? Lean Juan 19:34, si la memoria no me falla ahora. Dice: al pie de la cruz estaban unas mujeres. ¿Cuáles? María Magdalena y María de Cleofás, esposa de Cleofás. María, esposa de Cleofás, son los papás de un primo de Jesús que se llama Santiago. O sea, estamos hablando de el famoso Santiago, el menor, el familiar de Jesús, no el pescador, sino el familiar de Jesús. Y entonces quiere decir que estamos hablando de un tío político de Jesús, ¿no? Porque María, la María esposa de Cleofás, es la hermana de María, la mamá de Jesús, tía de Jesús. Entonces estamos hablando de un tío político de Jesús. ¿Y no lo reconoció? ¿Será que tenía tiempo que no lo veía o qué? ¿Por qué no lo reconoce si es su tío político? Porque eso nos pasa a nosotros. No basta con decir yo vengo a misa los domingos. No basta con decir es que yo soy de Emaús. No basta con decir yo soy servidor. El hombre no bastaba con decir soy tío político de Jesús, sino que tenía que creer. Porque la fe es ver. Anoche lo meditábamos con la expresión de María Magdalena, que el personaje que está, el joven que está en el sepulcro, le dice: ve y dile a Pedro y a los discípulos que vayan a Galilea, porque él le dijo ahí que iba a ir delante de ellos, y ahí lo verán. La fe es ver. El que no tiene fe no puede ver a Jesús. Jesús te deja acobardar de las cosas, te dejas llenar de miedo en el corazón por los problemas, te dejas llenar de angustia porque no lo ves, en medio de la situación no lo alcanzas a ver. Pero cuando lo ves al venir a la Eucaristía, cuando lo ves al orar, cuando lo ves al meditar la palabra, les explicó las Escrituras de lo que se refería a él, entonces tú ves el problema, pero en medio de él, ¿a quién ves? A Jesús. Y caminas con fuerza y esperanza. Los que estaban asustados se volvieron alegres a Jerusalén y fueron a anunciarle: es verdad, ha resucitado, lo hemos visto.
Y los discípulos también le dijeron, no, también ya lo vimos, es verdad. Está vivo. Y caminaron juntos en la esperanza. No peregrinos del miedo, no peregrinos de la oscuridad, no peregrinos de la angustia, no peregrinos de la tristeza, peregrinos de la esperanza. Que el Señor nos regale la fe pascual, la convicción de que Él verdaderamente está vivo. Jesucristo ha resucitado.